Acuerdo número 141223, por el que se emiten los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica, preescolar, primaria y secundaria. El Acuerdo 141223 nos hace referencia que la Ley General de Educación, en su artículo 2, señala que el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Asimismo, en su artículo 11 se especifica que el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia, la mejora continua en la educación, para la cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad. También se establece que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 1, 6 y 8, señalan respectivamente, entre otras cuestiones, que su objetivo es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, realizarán acciones y tomarán medidas en observancia a los principios que indica para impulsar la cultura del respeto, promoción y garantizar la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, en sus artículos 13, 14, 46, 47, 57 y 59 se destaca, respectivamente, el derecho de prioridad, que consiste en que se le brinde a las niñas, niños y adolescentes protección y que puedan vivir una vida libre de toda forma de violencia, y que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad, así como que tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a su dignidad humana, por lo que las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en las que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Anexo: lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica, preescolar, primaria y secundaria. En el artículo 6, para efectos de este lineamiento, se entenderá por acoso escolar: se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre las o los educandos en un entorno escolar, generalmente en privado y lejos de los ojos de los adultos, con objeto de someter, explotar y causar daño. El acoso escolar se distingue, entre otras situaciones de violencia, por poseer 3 características: intención, voluntad de someter, explotar y causar daño; repetición, actitud o conducta violenta persistente con el propósito de vulnerar la condición física y emocional; y la otra sería duración, tiempo transcurrido desde el inicio de las acciones de violencia. Acoso escolar físico: agresiones en repetidas ocasiones en donde las o los educandos que son víctimas sufren de golpes, heridas, zancadillas, patadas, empujones, tirones de cabello, son encerrados o obligados a entrar a algún sitio, deben obedecer bajo coacción o son objeto, sin permiso alguno, de desaparición, daño, destrucción, o se le esconde algún bien personal. Por lo tanto, es diferente de otras formas de violencia física, como las peleas y riñas.
Acoso escolar socioemocional. Comportamiento entre pares, educandos, dirigidos a lesionar emocionalmente las relaciones interpersonales con el objetivo de aislar, marginar, ignorar, dar una mala imagen y avergonzar en público. Acoso escolar verbal. Expresiones de manera directa o indirecta entre las o los educandos con palabras desagradables o agresivas como burlas, insultos, sobrenombres, chismes o amenazas cuya intención sea humillar o intimidar al otro. Ciberacoso. Publicación o envío de mensajes electrónicos, incluidos textos, imágenes o videos, con el objetivo de amenazar, atacar, difundir rumores, humillar un educando o utilizar imágenes sin consentimiento a través de plataformas digitales como redes sociales, mensajería instantánea y de texto. Cultura de paz. La cultura de paz es el proceso que permite el desarrollo de conocimientos, capacidades, actitudes y valores en las personas para resolver conflictos de manera pacífica, rechazar cualquier tipo de violencia y tratar de generar condiciones hacia la paz, tanto a nivel personal como social. Artículo 7. Los presentes lineamientos se regirán bajo los siguientes principios rectores. 1. Interés superior de la niñez. 2. No discriminación. 3. Inclusión. 4. Igualdad sustantiva. 5. Participación infantil y adolescente. 6. Interculturalidad. 7. Corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades. 8. Principio pro persona. 9. Al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. 9. 10. Respeto, protección y garantía de la dignidad. 11. Acceso a una vida libre de violencia. 12. Acceso a la justicia. 13. Confidencialidad. 14. Debida diligencia. 15. Celeridad. Y 16. No revictimización. 8. Artículo 8. Los enfoques transversales en la interpelación y aplicación de los presentes lineamientos son los siguientes. 1. Enfoque humanista. 2. Enfoque comunitario. 3. Perspectiva de género. 4. Enfoque de los derechos humanos. 5. Enfoque de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 6. Enfoque centrado en las víctimas. 7. Enfoque de acción sin daño. 8. Enfoque diferencial y especializado. Artículo 9. En el desarrollo de sus funciones, las figuras educativas deberán velar por la salvaguarda de, entre otros, los siguientes derechos. 1. Derecho a una vida libre de violencia. 2. Derecho a la integridad personal. 3. Derecho a la salud. 4. Derecho a la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Y 5. Derecho a la educación. 6. Derecho a la igualdad y no discriminación. 7. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 8. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. De la atención a caso de acoso escolar. Artículo 23. La autoridad educativa local, en el ámbito de sus atribuciones, brindará atención a víctimas y posibles víctimas de acoso escolar a través de 4 momentos. 1 sería detección, 2 notificación, 3 intervención y 4 seguimiento. En su artículo 24, la detección de un posible caso de acoso escolar se da mediante la observación y reconocimiento de comportamientos en las y los educandos que se manifiestan al ser víctimas, espectadores, educandos que realizan conductas de acoso escolar, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, para la notificación inmediata al esclarecimiento de la situación y establecer medidas de protección. Asimismo, la detección de un posible caso de ciberacoso se da mediante la observación del material multimedia que vulnera a un menor y es presentado ante alguna autoridad de los planteles educativos. Artículo 25. La detección puede realizarse
por las y los educandos, madres, padres o tutores, así como cualquier figura educativa. La detección también surge por los comentarios o de los espectadores de ese tipo de violencia. Artículo 28. La notificación se refiere al proceso de informar la detección de un posible caso de acoso escolar a la autoridad inmediata y competente, al cuerpo colegiado para valorar los hechos y a las madres, padres o tutores de los involucrados. Y en el caso de los casos de ciberacoso, a las autoridades competentes para eliminar el contenido multimedia, considerando los derechos de las niñas, niños y adolescentes por algún medio de comunicación, bajo los principios de no revictimización y confidencialidad. Artículo 29. La notificación de un posible caso de acoso escolar o ciberacoso puede ser emitida por la posible víctima, madres, padres o tutores, por las o los educandos, el personal docente, autoridades escolares, autoridades educativas o de forma anónima por cualquier persona. La notificación de un caso no exime la responsabilidad o obligación de iniciar como estrategia de intervención para la protección de la posible víctima. Artículo 30. A la autoridad educativa local debe promover las siguientes vías de notificación dentro y fuera de los planteles educativos de su entidad federativa. Quejas. Notificación de forma verbal, digital o por escrito presentada por la posible víctima, madres, padres o tutores ante docentes, autoridades escolares o educativas. Denuncia. Notificación de forma verbal, digital o por escrito presentada por terceros ante docentes, autoridades escolares o educativas. Solicitud de atención. Notificación de un caso o casos de acoso escolar o ciberacoso a las autoridades educativas por parte de organismos de derechos humanos o procuración de justicia derivado de quejas, denuncias, querellas presentadas ante estas instituciones. Artículo 34. La intervención ante un posible caso de acoso escolar o ciberacoso se refiere a la respuesta por parte de las autoridades escolares y educativas al recibir una notificación. Cada autoridad educativa local definirá su proceso de intervención siguiendo las pautas generales establecidas en estos lineamientos, con actividades y responsabilidades de la comunidad escolar. Artículo 35. El proceso de intervención inicia con la confirmación del caso de acoso escolar por parte del cuerpo colegiado, llevando a cabo las siguientes acciones, garantizando su ejecución bajo los principios rectores mencionados. Elaboración de acta de hechos por parte del personal docente y o directivo. Redacción de una carta de compromisos de conformidad con el marco de convivencia de la entidad federativa donde la o el educando que ejerció la conducta de acoso escolar o ciberacoso se comprometa a cumplir los acuerdos establecidos por el colegiado. Redacción de la carta de compromisos en conformidad con el marco de convivencia de la entidad federativa, donde la madre, padre o tutor de la o el educando que ejerció la conducta de acoso escolar o ciberacoso se responsabilice en cumplir los acuerdos establecidos por el colegiado. Establecimiento de medidas de acompañamiento, protección y canalización ante autoridades competentes para restablecer el bienestar de las y los involucrados en caso de acoso escolar. Artículo 38. La canalización se refiere a las acciones de coordinación institucional para que la víctima, la o el educando que realiza la conducta de acoso escolar o ciberacoso, madres o padres o tutores, reciban un servicio de atención con base en una valoración previa de los acuerdos de colaboración definidos con la instancia prestadora del servicio. Artículo 41. Las autoridades educativas locales establecerán el proceso de seguimiento en los casos de acoso escolar, incluido el ciberacoso, contemplado al menos en las siguientes acciones bajo los principios de estos lineamientos. Dar acompañamiento pedagógico a los involucrados, documentar el progreso del acompañamiento mediante bitácoras, verificar el cumplimiento de los acuerdos, asignar la periodicidad
periodicidad y vías de comunicación sobre la evolución del servicio de atención entre los planteles educativos, sus áreas correspondientes y la dependencia prestadora del servicio, y también establecer una ruta de comunicación entre las autoridades de los planteles educativos, madres, padres o tutores de niños, niños y adolescentes involucrados en el caso. Artículo 42. Las autoridades educativas locales, en el ámbito de sus atribuciones, establecerán un mecanismo estatal de registro de casos de acoso escolar atendidos y casos que requirieron canalización por parte de las autoridades de los planteles educativos con la finalidad de contar con información sistematizada y estadística.